inhibidores de la ECA, los diuréticos, los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, todo eso tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y dónde reside el sistema renina-angiotensina-aldosterona? En todo el cuerpo. Pero su origen, o uno de sus orígenes, es justamente el aparato yuxtaglomerular. Se llama yuxtaglomerular porque está adosado a los glomérulos, pero no a todos los glomérulos, sino a los glomérulos profundos que tienen unas asas de Henle bien largas. Esos glomérulos, ahí está el aparato yuxtaglomerular. Y está compuesto por este grupo de cosas que hay acá. Están las células yuxtaglomerulares, que son miembros de la arteria aferente. Este es el glomérulo, ¿no es cierto? Tiene una arteria aferente, el ovillo glomerular y la arteria eferente. Entonces, una parte del aparato yuxtaglomerular son estas células yuxtaglomerulares que son o están en relación con la arteriola aferente. Después hay un grupo de células que está en el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Acá, túbulo contorneado distal, después de las Henle, que son unas células que son muy densas y son medias manchadas, que se llaman las células de la mácula densa. Entonces ahí está el aparato yuxtaglomerular. Acá tenemos el aparato yuxtaglomerular, la arteriola aferente, ¿de acuerdo? Las células yuxtaglomerulares y la inervación simpática. Aquí en las células yuxtaglomerulares se produce y se almacena la renina. ¿Qué hace que se produzca, se almacene y se libere renina de estas células? Estas tres cosas. La estimulación simpática beta 1. Por eso tan importante el simpático. ¿Ya? A tal punto que algunos dicen que tiene un rol primario en los problemas cardíacos. La estimulación beta 1. 2. La concentración de sodio bajo en el túbulo. Este es un mecanismo que tiene nuestro organismo para defendernos de la hipotensión. No es un mecanismo que tiene nuestro organismo para que nos dé insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo que pasa es que entra en la fisiopatología por los reflejos y bueno, ya. Entonces, ¿qué hace estas células de la mácula densa? Sensan el sodio en el túbulo distal. Y cuando el sodio baja, liberan renina para que la renina retenga sodio por la aldosterona. Cuando baja la presión, se estimula el simpático. El simpático viene y estimula las yuxtaglomerulares para que haya vasoconstricción y haya retención de sodio. ¿Ya? Y el otro es la hipoperfusión. Claro, si se hipoperfunde, igualmente acá detectas hipoperfusión, inmediatamente se estimulan las células yuxtaglomerulares para que produzcan renina, almacenen renina y liberen renina. ¿Ya? Ese es el aparato yuxtaglomerular. Acá está otra vez, igualito, con las tres cosas que lo estimulan. Acá también, ¿ya? Acá está todo. Si entendemos esto, entendemos todo. Porque todos estos fármacos tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos. Entonces, si tú entiendes bien eso, entiendes todo. Se acabó. Esto es básico. La historia empieza ¿con quién? Con la renina. La renina viene de las células yuxtaglomerulares. Cuando el sodio baja, cuando la estimulación simpática sube o cuando hay hipoperfusión renal. Sale la renina. La renina convierte una proteína circulante, que es el angiotensinógeno que viene del hígado, en angiotensina 1. Eso es lo que hace renina. Luego angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y ya tenemos angiotensina 2. Angiotensina 2 es vasoconstrictora y produce hipertrofia en el músculo de las arterias. O sea, le dice a la arteria, ¿sabes qué? Tienes que engrosarte porque hay presión baja. Vas a engrosar. Eso es remodelamiento vascular.
Va al corazón, no está acá, pero igualito va al corazón y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hipertrofiarte y tienes que alargarte, porque yo quiero más fuerza. Y entonces está haciendo remodelamiento cardíaco, que eso ya hemos dicho, todo eso es muy malo. Angiotensina 2, ¿qué otra cosa hace? Va a la suprarrenal y aumenta la secreción de aldosterona. Aldosterona va al riñón, ya lo hemos visto el otro día, retiene sodio. Y si retiene sodio, ¿qué bota? Potasio y protón. ¿Ya? Entonces aumenta aldosterona, retiene potasio y protón. Angiotensina 2 va al sistema simpático y le dice dispárate. Y el sistema simpático se dispara. Entonces el corazón entra en taquicardia, entonces hay más vasoconstricción, se eleva la presión arterial. Esto aumenta la liberación de renina. El sistema simpático aumenta la liberación de renina. Claro. Se cierran círculos ya. Va a la hipófisis y aumenta la secreción de hormona antidiurética, pero eso ya es muy secundario. Entonces, esta es una molécula bien mala. ¿Ya? Angiotensina 2, descarga simpática, retención de sodio, estimulación de aldosterona para retención de sodio, hipertrofia vascular, hipertrofia cardíaca. La aldosterona también va al vaso y le dice hipertrofia, y también va al corazón y le dice hipertrofia, remodelación, fibrosis en el corazón, en los vasos. ¿Eso es bueno? No, eso es malo, porque cuando llegas a eso se aceleran los círculos y se hace imposible curar la enfermedad o revertirla fácilmente. Ya, ahora viene una serie de que es lo mismo, la misma chola que esto. Acá está todo. Entonces, si hay estas cosas, se libera renina, prorenina, renina. La renina, angiotensinógeno en angiotensina. ¿No es cierto? La angiotensina por la angiotensina, por la ECA, angiotensina 2. Hay ECA1, hay ECA2. La angiotensina 1, la ECA1 lleva a esta angiotensina y estas a otras que a veces son buenas, ya, bueno. Aldosterona, y la aldosterona lleva retención del sodio y hipertrofia, lo mismo que angiotensina. Ya se comienzan a cerrar todos esos círculos que habíamos visto, ¿ya? Porque además hay acá angiotensina 2 provoca estimulación del simpático, ¿no es cierto? Se van. Esto es lo mismo. Renina, angiotensinógeno en angiotensina 1, angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Quién convierte eso acá? La ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Esta ECA además destruye a la bradiquinina. La bradiquinina es una sustancia vasodilatadora, relativamente buena, vasodilatadora. La ECA estimula este sistema vasoconstrictor de angiotensina 2 y además destruye bradiquinina, que es vasodilatadora. Ahora, acá sí hay un punto importante, ¿eh? Angiotensina 2 va a estimular, aldosterona y va a estimular los receptores de angiotensina 2 y trae. No, acá no está el punto importante. Sí, acá está el punto importante. ¿Ya? Porque esto sí fue un progreso en la comprensión y manejo del sistema renina-angiotensina. Ya sabemos que la renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1 y la 1 se convierte en angiotensina 2 por la ECA. Y la ECA destruye la bradiquinina y evita su efecto vasodilatador. Ahora, angiotensina 2 estimula el simpático, retiene sodio, estimula la aldosterona que retiene sodio. Con la aldosterona producen remodelamiento vascular y miocárdico, o sea, la cosa se está poniendo fea. ¿Cómo hace eso angiotensina 2?
a través de sus receptores. Pero resulta que tiene dos receptores. Los receptores tipo 1 y los receptores tipo 2. Entonces, existen receptores de angiotensina 2 tipo 1 y de angiotensina 2 tipo 2. Y se llaman así, AT1, AT2. Esto se hace medio confuso, pero ¿qué vamos a hacer? Así es. AT1 es receptor de angiotensina 2 tipo 1. AT2 es receptor de angiotensina 2 tipo 2. La angiotensina 2, a través de su receptor 1, que se llama el AT1, hace todo lo que hemos dicho: vasoconstricción, retención del sodio, activación del simpático, liberación de aldosterona, hipertrofia vascular y miocárdica. Todo por el receptor AT1. Y todo lo contrario por el receptor AT2. O sea, el receptor AT2 es el bueno y el receptor AT1 es el maldito. ¿Ya? Fíjense cómo angiotensina 2 puede irse a un lado o a otro. Y hay, para complicar la cosa, hay distintos tipos de angiotensina 2. Hay unas angiotensinas que pueden ir más acá que acá. ¿Cuál es el bueno? ¿El AT1 o el AT2? Entonces, hay unas drogas relativamente nuevas que son ya no los inhibidores de la ECA, sino los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, que se llaman los ARA2. ¿Ya? Irbesartán y otros que vamos a ver después. Estos ARA2 inhiben los receptores tipo 1 de angiotensina 2, o sea, los AT1. No inhiben los AT2. Entonces, cuando yo los doy, inhibo los malos. La angiotensina 2 persiste. Si yo te doy un ARA2, aumenta angiotensina y sigue angiotensina 2, pero ya no estimula AT1. ¿Qué puede estimular? ¿Y eso es bueno? Diferente a cuando te doy un inhibidor de la ECA. Porque si te doy un inhibidor de la ECA, ¿va a haber angiotensina 2? No. Entonces no va a haber estímulo ni del AT1, que es bueno, pero tampoco del AT2, que sería. ¿Eso quiere decir que los ARA2 son mejor que los YECAs? No. Son diferentes, simplemente, y nada más. Acá está, mira, todos los malos efectos que hace angiotensina 2 a través de su receptor AT1 o AT2. AT1. Vasoconstricción, activación del simpático, aldosterona, protelinas, remodelación cardíaca y vascular, superóxido, todo lo que te puedas imaginar. Es un maldito, a través de los receptores AT1. Por eso dice acá, receptor AT1. Acá igualito, es lo mismo. Ya no tengo ni que hablar ya. AT1, AT2. ¿Ya? Y acá AT2, AT1. Angiotensina 2 a través de AT1, todo esto que es una maldición. ¿Ya? Que son los circuitos viciosos de lo que habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca cuando hicimos digoxina. Y más bien a través de AT2, todo bueno. ¿Ya? No hay remodelación, hay vasodilatación, no hay retención del sodio. Este es igualito que este, solo que con los fármacos. Igualito que este, pero con los fármacos metidos. Entonces yo ya sé que la renina se estimula por lo que ya dijimos. La renina convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ya? Perdón, angiotensinógeno en angiotensina 1, y la ECA convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa es la ECA. Yo tengo inhibidores de la ECA, captopril, enalapril, frenan ahí la cosa. Angiotensina 2, por sus receptores AT1,
aumenta la secreción de aldosterona, provoca retención de sodio, remodelamiento cardíaco y vascular, todo por sus receptores AT1. Entonces tengo unos fármacos que bloquean los receptores AT1, que son los antagonistas de los receptores AT1, que son los ARA2. ARA2 porque son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Pero qué tipo de receptores de angiotensina 2? AT1. Bueno. Aquí es igualito, ¿ya? La misma macana. Hay un inhibidor directo de renina que es el alisquirén. Creo que no les han pedido, pero existe ese fármaco. ¿Les han pedido? ¿Qué? Ah, el alisquirén. O sea, ¿ya han hecho esto? No. Ya, esta es la misma macana, ya no vamos a seguir dándole a nosotros. ¿Ya? Igual. Este es para la saralacina, pero eso lo vamos a explicar después. Ya, entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es bueno. Nosotros lo necesitamos. Sin él no habría homeostasis. Pero cuando entra en la dinámica fisiopatológica por disminución del gasto cardíaco o por desbocamiento simpático, entramos en problema, entonces hay que controlarlo. No lo vas a bloquear del todo por lo que te mueves, tienes que controlarlo. Entonces, ¿cómo lo puedes controlar? Con todos estos tipos de fármacos que hay acá, beta bloqueadores, porque la estimulación beta 1 es el origen, ¿no es cierto? Entonces los beta bloqueadores entran por ahí, además controlan otras cosas. Inhibidores de la ECA, captopril, enalapril, lisinopril, tranolapril y todos los que te puedas originar. El captopril es de acción más o menos corta, entonces tienes que darlo 2 o 3 veces al día, es un problema. El enalapril, una vez al día no más, a veces, y los demás una sola vez al día, es una ventaja. Inhibidores de los receptores de angiotensina 2, o sea, los ARA2, porque son antagonistas de receptores de angiotensina 2, pero ya sabemos que son de los AT1, no de los AT2. Losartán, valsartán, candesartán, irbesartán y un montón más de sartán entran por acá. Y los inhibidores de renina, que es el alisquirén. Entonces ahora vamos a pasar a revisar algunos conceptos de todos estos fármacos. Primero, porque son las vedettes de acá, son los inhibidores de la ECA. Cuando salen los inhibidores de la ECA, se tiene una excelente alternativa para el manejo de estos problemas que antes solamente se tenía con los beta bloqueadores. Pero ahora la cosa cambió mucho cuando aparecieron los inhibidores de la ECA hace muchos años, por supuesto. Entonces, los inhibidores de la ECA pueden usarse y de hecho disminuyen la presión arterial, porque frenan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un fenómeno vasoconstrictor, hipertrofiador, retenedor de sodio, cuando se desboca. Entonces, mejora la cosa por ahí. Disminuye la aldosterona, disminuye la vasoconstricción. No creo que anule el sistema adrenérgico, ¿no? Lo contrarresta, ¿no? Todo lo que está pasando. Es cardioprotector. Eso no se tenía con los beta bloqueadores. Este sí es cardioprotector. ¿Por qué? Porque frena el remodelamiento cardíaco. ¿Cuál es el origen del remodelamiento cardíaco? El desbocamiento del sistema renina-angiotensina. Entonces es cardioprotector, disminuye la hipertrofia ventricular, eso es bueno para la hipertensión, para la insuficiencia cardíaca, disminuye el remodelamiento ventricular, va por el mismo lado. El captopril, para así como cardioprotector, tiene sus dosis también, no vamos a hablar de dosis. Es nefroprotector, porque disminuye la proteinuria. Porque algo que habíamos dicho, ese sistema renina-angiotensina cuando se desboca,
produce también fibrosis glomerular, ¿ya? Hay un hiperfiltrado glomerular que puede llevar a fibrosis y proteinuria y disfunción renal. Esto, como frenas esto, los convencionales de la ECA, los inhibidores de la ECA son nefroprotectores, de tal manera que la proteinuria asociada a la diabetes mellitus se controla y la proteinuria asociada a otras enfermedades también se puede controlar. Es un beneficio muy importante. Es vasoprotector porque frena la hipertrofia, igual como la frena en el glomérulo, ¿ya? Entonces aquí ya nacen unos fármacos muy interesantes. Nefroprotección tiene sus esquemas, tiene sus minuciosidades, no sé si seguir redundando en eso, pero la controla, la diabética y la no diabética, incluso proteinurias grandes por mieloma múltiple, las puedes controlar muy bien con inhibidores de la ECA. Es muy bueno haciendo nefroprotección, ¿ya? Si tú eres un inhibidor de la ECA, bajas angiotensina 2 y aumentas bradykininas. Esta es la ECA, convierte angiotensina 1 en angiotensina 2 y destruye bradykinin. Si yo inhibo la ECA, ya no hay angiotensina 2 y no se destruye la bradykinin. Entonces esto tiene un fenómeno vasodilatador que puede ser beneficioso. Los inhibidores de la ECA en su farmacocinética tienen buena absorción oral. Ya hemos dicho que este captopril es acción rápida pero corta, ¿ya? Entonces cuando hay hipertensiones agudas se usa mucho el captopril. Antes se usaba el ifedipino, ahora ya no. Ya hemos hecho bloqueantes de calcio, hemos visto por qué no. Se puede dar a veces con alimentos, ¿ya? El enalapril es una droga como tal. Los demás, el captopril. Los demás son prodrogas, se convierten el enalaprilat en enalapril, el lisinoprilat en lisinopril. Tienen sus dosis. De estos, todos son por vía oral. El único que se da por vía endovenosa es el enalaprilat. Tienen buena distribución, metabolismo hepático, excreción renal. Reacciones adversas, en general drogas muy bien toleradas. Si exageras puedes tener hipotensión, por supuesto. Puede haber alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo tipo hipercalemia. ¿Por qué? Porque tú frenas el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces la aldosterona ya no funciona. ¿Qué hace la aldosterona en el riñón? Retiene sodio y bota potasio. Entonces tú le das un inhibidor de la ECA, hay menos aldosterona, ya no se retiene tanto sodio. ¿No es cierto? Pero paralelamente no se bota potasio, entonces se queda el potasio en sangre. Los inhibidores de la ECA pueden a veces aumentar el potasio, hay que tener cuidado. Los pacientes con tos, con asma pueden tener problemas porque la bradykinin estimula esos problemas. Un efecto adverso frecuente de los inhibidores de la ECA es la tos. Y se hace una tos persistente, irritativa, muy molesta, que lleva a que interrumpas el fármaco y lo cambies por un ARA2. ¿Por qué? Por las bradykininas. Las bradykininas producen eso. También puede haber edema neurótico. Contraindicadores de una inhibición de la ECA. Hipercalemia, ya hemos visto lo que produce hipercalemia, ¿no? En el embarazo no se pueden dar, ¿ya? Malformaciones renales, muerte. Y tampoco en la estenosis renal, en la estenosis de la arteria renal. Acá vamos a ver por qué. Esa es la arteriola aferente, esta es la arteriola eferente. Entonces tú tienes, tu riñón tiene su arteria, ¿no es cierto? Entonces cuando hay estenosis de la arteria renal,
¿el riñón se perfunde normal o se hipoperfunde? Se hipoperfunde, entonces salen las prostaglandinas, producen vasodilatación, y algo que hace el sistema renina es contraer la arteriola eferente. La angiotensina 2 contrae la arteriola eferente. Eso es un problema, porque si te contrae la arteriola eferente te produce hiperfiltración glomerular, y la hiperfiltración ¿a qué te puede llevar? A insuficiencia. Es otro problema de la bendita angiotensina-aldosterona. Pero acá no estamos hablando de un paciente normal. Este es un paciente que tiene estenosis de la arteria renal. ¿Filtra? ¿No filtra? ¿Por qué no filtra? Menos. Está bien. Eso es lo que pasa. Si tú tienes una estenosis de la arteria renal, no se irriga, güey. Filtra poquito. Entonces, no hay filtración glomerular, el paciente no orina. Entonces, como hay hipoperfusión, ¿quién se dispara? Renina-angiotensina, ¿o no? Y eso contrae la arteriola eferente, que en este caso de estenosis de la arteria renal es una maravilla, porque la arteriola al contraerse te garantiza la filtración glomerular. ¿De acuerdo? Normalmente es un problema, porque en el paciente que tiene buenas arterias, esto lo lleva a hiperfiltración, y la hiperfiltración a daño renal. Pero en este paciente en particular que tiene estenosis de la arteria renal, es su salvación, porque al contraerse la eferente aumenta la presión, filtra y orina. Entonces, si a este paciente que tiene estenosis de la arteria renal tú le das un inhibidor de la ECA, ¿qué va a pasar? Esto se contrae, se relaja. ¿Ah? Se relaja, ya no filtra. Insuficiencia renal. Entonces es una contraindicación. ¿De acuerdo? ¿Para qué se usan entonces los inhibidores de la ECA? Hipertensión arterial, nefropatía, cardiopatía, insuficiencia cardíaca, todas las cosas que hemos visto. Muy bien. Estos son los BRAD o los ARA2, bloqueantes de receptores de angiotensina, antagonistas de receptores de angiotensina 2. ¿Qué receptor bloquean? AT1. AT1. Bloquean receptores de AT2 tipo AT1. Losartán, valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, olmesartán, que dicen que es el mejor, pero al final todos son equivalentes. ¿Ya? No inhiben a la ECA. Si no inhiben a la ECA, ¿se forma angiotensina 2? Sí. Y eso hace que angiotensina 2 estimule AT2, que es bueno, ¿no? Pero no va a poder estimular AT1 porque están ellos. O sea, el AT2 queda libre y es estimulado, eso es lo que quiere decir. Es una cosa que ya nosotros sabemos. Los efectos son igualitos que los de un YECA, muy parecidos que los de un YECA. O sea, los YECA no han pedido de ninguna manera su vigencia, de ninguna manera. ¿Ya? Pero tienes estos que son una opción también. Un ratito. Hago. Ya, ok. Ya. ARA2, entonces, te sirve para tratar la hipertensión arterial, igualito que los YECA, igualito, ¿ya? Los sartán, y otras cosas tienen que ir revisando un poquito. Este se supone que es el mejor, pero al final es lo mismo. Es cardioprotector, es nefroprotector, es vasoprotector. Las mismas razones, ¿ya? Tienen un metabolismo y una cinética muy parecida, pero el efecto de todos prácticamente es 24 horas, que eso es un beneficio, ¿ya? Muy pocos RAMs. No producen tos, ¿por qué? ¿Elevan la bradiquinina? No, porque no inhiben a la ECA. Entonces no producen tos. ¿En qué se usan? Igualito que la ECA, o cuando hay intolerancias de YECAs. ¿Ya? ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Igualitas que las contraindicaciones de los inhibidores de la ECA: hipercalemia, embarazo, estenosis de arteria renal.
Son muy parecidos. Este no les han pedido, ¿no? Es el alisquirén, es un fármaco que inhibe, es un inhibidor directo de renina. Este sí, que lo hemos visto en diuréticos. Este es la espironolactona, la camrenona y la esplerenona. ¿Estos qué hacen? Inhiben a la aldosterona. Inhiben a la aldosterona. Entonces la aldosterona ya no retiene sodio y la aldosterona ya no produce hipertrofia vascular y cardíaca. ¿No es cierto? Entonces estos no solo te dan un beneficio diurético, sino que te dan un beneficio porque te frenan la remodelación cardíaca y vascular. Eso es lo que interesa de la espironolactona, la esplerenona y la camrenona. La esplerenona es derivado de su mamá, ¿ya? Tiene un poco más de selectividad, menos interacciones con los estrógenos, porque la espironolactona produce ginecomastia, algunas cosas que no produce la esplerenona, ¿ya? Después hay una combinación de este fármaco que es valsartán-sacubitril. ¿Qué es el valsartán? Es un ARA2, perfecto. ¿Qué es el sacubitril? Es un inhibidor de esta enzima que se llama la nepricilina. La nepricilina destruye un montón de sustancias vasoactivas. Por ejemplo, a la aldosterona la destruye, a la angiotensina 2 también, a la radiquinina a veces también, se mete con las sustancias vasoactivas, tiene esa obsesión. Y también destruye al péptido natriurético auricular. Es el péptido natriurético, que ya no es el auricular, por eso que ya no se le dice péptido natriurético auricular, sino en general péptido natriurético. ¿Ya? Esta cosa va por acá, vamos a ver. Entonces, acá tienes el péptido natriurético, acá tienes la angiotensina 2, este sistema de reprofesina de orina, la neprilicina, sistema de orina angiotensina, la síntesis del péptido natriurético, la nepricilina destruye esto. Entonces, el sacubitril inhibe a la nepricilina. Entonces, se preserva el péptido natriurético auricular, que es vasodilatador y es natriurético. ¿Es buena la natriuresis en la insuficiencia cardíaca? Sí. Entonces a mí no me interesa que lo destruyan a este. Entonces eso es lo que hace, inhibir acá a la nepricilina. Y es una combinación que no se entiende muy bien, pero lo que se ha visto es que mejora la sobrevida, ¿ya? El sacubitril asociado a valsartán aumenta la excreción de orina, disminuye la remodelación y aumenta la sobrevida de la insuficiencia cardíaca. Pero para eso tienes que sacar el inhibidor de la ECA. No debe estar el inhibidor de la ECA. Porque el inhibidor de la ECA, un inhibidor de la ECA te aumenta, te disminuye la radiquinina. ¿Ah? Y la radiquinina es vasodilatante. Entonces, si tú estás haciendo mucha natriuresis, la vasodilatación se puede convertir en un problema, ¿ya? Se puede convertir en un problema. Por eso es que el sacubitril no se combina con inhibidores de la ECA, solamente con ARA2 y estrictamente con valsartán. Entonces el beneficio que viene es de eso, porque si tú combinas sacubitril con inhibidor de la ECA, vas a tener mucha natriuresis y de repente mucha vasodilatación y el paciente como que ya se desequilibra, porque como dice Kenji Fujimori, ¿cómo dice? ¿Ah?
Tampoco. Ese es el detalle con el famoso sacubitril, ¿ya? Entonces, el tratamiento previo que hayas tenido con un inhibidor de la ECA, tienes que sacar el inhibidor de la ECA y recién poner tu sacubitril y ir regulando la dosis para tener el beneficio que se ha encontrado en algunos estudios, que la combinación de valsartán-sacubitril disminuye la morbimortalidad y la insuficiencia cardíaca. Pero tiene que pasar por no combinar sacubitril con inhibidor de la ECA, ¿ya? Porque ya habría mucha vasodilatación, mucha natriuresis y tampoco. Entonces este es el beneficio comparado con enalapril, por eso tienen que salir enalapril. Sacubitril y valsartán disminuye la mortalidad cardiovascular, mejora la disnea, mejora todo, ¿ya? Esa es la idea más o menos con este examen del sacubitril. Pucha. Faltan, bueno, los beta bloqueadores ya los hemos visto tantas veces. ¿Por qué son buenos los beta bloqueadores? Porque frenan el corazón. El paciente con insuficiencia cardíaca siempre está taquicárdico por todos esos reflejos que habíamos conversado. Entonces hay que frenar ese corazón. Una forma de frenar, bloqueo beta, ¿no es cierto? Hay bloqueantes de primera generación que bloquean todos los receptores beta, ¿ya? Donde está el propranolol, de segunda generación que solo bloquean beta 1, donde está el atenolol, y la tercera generación que pueden ser inespecíficos o específicos. Los de la tercera generación son inespecíficos. O sea, ¿por qué es la tercera generación? Porque tienen bloqueo beta y otros bloqueos más, ¿ya? En cambio estos solo son beta. Inespecífico, específico beta 1, pero solo beta. Tercera generación porque además del bloqueo beta hay otros efectos. Y los de tercera generación pueden ser inespecíficos o específicos. ¿Qué es inespecífico? Como el propranolol, o sea, bloquea todos los receptores beta, pero además bloquea alfa. Y es antioxidante. ¿Quién es ese? Carvedilol. Y luego vienen los de tercera generación específicos, o sea, solo bloquean beta 1. Estos tres solo bloquean beta 1. Como el atenolol. Bloqueo beta 1 más liberación de óxido nítrico, que es vasodilatador, nebivolol. Ese es fácil acordarse, porque óxido nítrico tiene N y nebivolol tiene N, ¿no? Bloqueo beta 1 más bloqueo alfa y agonista beta 2. Ese también es fácil de acordarse, porque es la betalol, beta 2. El agonismo beta 2 es vasodilatador, vasoconstrictor. Vasodilatador en las vísceras y en el músculo esquelético. Ese es la betalol. Y luego es un bloqueante beta 1 más agonista beta 2 también, sin bloqueo alfa, el celiprol. Son los bloqueantes beta. Se acabó.